¿Alguna vez te has sentido profundamente conmovido por el arte o te has agobiado en un centro comercial ruidoso? En ocasiones, ¿te sientes diferente de los demás? ¿Como que no terminas de encajar o que sientes demasiado? En este capítulo vamos a explorar un rasgo de personalidad que afecta a 1 de cada 5 personas. Hoy, en A través de la mente, personas altamente sensibles. Paz. Bienvenidos a este canal. El término persona altamente sensible, PAS, fue acuñado en la década de los 90 por una renombrada psicóloga e investigadora, la doctora Elaine Aron. Es crucial entender que la alta sensibilidad no es una enfermedad ni una patología, es, en esencia, un rasgo de personalidad innato. Se estima que aproximadamente el 20% de la población mundial lo tiene, lo que significa que es un rasgo minoritario, pero no raro. La alta sensibilidad no es solo una sensación, tiene una base biológica. En 2014 se publicó un estudio pionero realizado por varios centros de Estados Unidos, en concreto por las universidades de Stony Brook, la de California, la de Monmouth y el Albert Einstein College of Medicine, que aportó evidencia física. Según esta investigación, se pudo demostrar que existen claras diferencias de funcionamiento en el cerebro de las PAS en comparación con las no PAS. Los investigadores descubrieron que las PAS tienen un cerebro emocional, provisto de una gran capacidad empática. Los procesos cerebrales de las PAS muestran una sobreexcitación y una elevada actividad en áreas neuronales relacionadas con las emociones y el procesamiento de la información sensorial. Específicamente, se activan notablemente el sistema de las neuronas espejo, fundamental para la imitación y la empatía, y la ínsula, la región del cerebro que se asocia de forma especial con la conciencia y la captación de emociones. El estudio, realizado con 18 personas casadas, demostró esta activación. Sus cerebros fueron escaneados mientras veían fotos de rostros sonrientes o tristes, tanto de desconocidos como de sus parejas. El resultado fue fascinante. Como explicó Arthur Aron, coautor del trabajo, encontramos que las áreas del cerebro involucradas en la conciencia y en la emoción, particularmente aquellas relacionadas con los sentimientos de la empatía, en las PAS presentaban un flujo de sangre sustancialmente mayor en comparación con lo observado en los individuos de menor sensibilidad, durante el periodo de 12 segundos en el que todos ellos veían las fotos. Esta es una evidencia física de que las personas con alta sensibilidad responden de forma mucho más fuerte ante las situaciones sociales que desencadenan las emociones, en este caso, ver rostros felices o tristes. ¿Y cómo saber si una persona es PAS o no? La doctora Elaine Aron destiló la esencia de este rasgo en 4 pilares fundamentales. Pilar número 1. Profundidad en la manera de procesar la información recibida. Las personas PAS tienen una mente que nunca se apaga. Tienden a rumiar muchísimo la información, investigan todas las perspectivas posibles y analizan cada detalle antes de tomar una decisión. No se quedan en la superficie. Si sienten una emoción, la procesan a fondo. Tienen una gran capacidad para manejar una elevada cantidad de datos y tomar decisiones meditadas. En esencia, mientras que una persona promedio ve la copa del árbol, las PAS examinan las raíces, el tronco, las ramitas y el tipo de suelo. Pilar número 2. Sobreestimulación. Las PAS captan las sutilezas del entorno de tal manera que a su cerebro llega una cantidad de información mucho mayor a la de una persona promedio. La consecuencia, se saturan y se cansan antes. Entornos de mucho ruido, luces brillantes, olores fuertes o aglomeraciones les generan una necesidad imperiosa de retirarse y estar solos. En algunos casos, esta saturación puede llevar a la hiperventilación o, en casos ya muy extremos, ataques de pánico. Es el cerebro pidiendo un tiempo muerto para asimilar tanto estímulo. Pilar número 3. Fuerte emocionalidad y empatía. Las personas PAS tienden a magnificar las emociones. Cuando están contentas, están muy contentas. Y cuando están tristes, están muy tristes. Son auténticos especialistas en captar las emociones de los demás y les resulta muy fácil ponerse en el lugar del otro, por esa activación de la ínsula que mencionamos.
Por esto, son excelentes confidentes y consejeros, ofreciendo un apoyo genuino basado en la comprensión profunda de lo que el otro siente. Pilar número 4. Sensibilidad para captar matices y sutilezas. Perciben toda la información del entorno de una manera increíblemente detallada. Son los primeros en darse cuenta de pequeños cambios, un aroma lejano, un cuadro torcido, un tono de voz inusual o un detalle estético minúsculo. A veces parece que tienen un sexto sentido, porque al tener toda esa información llegan a conclusiones rápidas y a menudo acertadas sobre las personas o las situaciones. Además de estos 4 pilares, existen muchas otras características que definen a los PAS, aunque no son comunes a todos, como asustarse con facilidad o un umbral del dolor bajo. Para darte una idea inicial de si eres altamente sensible, hemos preparado un pequeño test orientativo. No necesitas lápiz ni papel. Simplemente cuenta a cuántas preguntas respondes sí. ¡Empezamos! Pregunta número 1. ¿Te sientes abrumado fácilmente por estímulos sensoriales fuertes como luces brillantes, ruidos fuertes o texturas ásperas? Pregunta número 2. ¿Eres muy consciente de los sentimientos de las personas que te rodean, incluso si no los expresan verbalmente? Pregunta número 3. ¿Te afectan fácilmente los estados de ánimo de los demás? Pregunta número 4. ¿Te sientes sobrepasado cuando tienes que hacer muchas cosas a la vez? Pregunta número 5. ¿Eres muy sensible al dolor físico o emocional? Pregunta número 6. ¿Te sientes incómodo en entornos sociales ruidosos o concurridos? Pregunta número 7. ¿Eres muy consciente de las sutilezas en tu entorno, como los olores, los sabores y los cambios de temperatura? Pregunta número 8. ¿Te conmueven profundamente las artes como la música, la pintura, la literatura o la danza? Pregunta número 9. ¿Tienes una rica vida interior y disfrutas reflexionando sobre temas profundos o espirituales? Pregunta número 10. ¿Te afecta negativamente la falta de tiempo para ti mismo y sientes una necesidad fuerte de soledad? Este test es simplemente orientativo, una primera aproximación a tu autoconocimiento. Si has contestado sí a 8 preguntas o más, es muy probable que tengas el rasgo. Para obtener resultados más fiables, te recomendamos visitar la página de PAS España o la web oficial de la doctora Arón, donde podrás acceder a test más largos y validados. Y la gran pregunta es, si no es una patología, ¿por qué es importante saber si soy PAS? La respuesta es simple y poderosa: autoconocimiento. Entender este rasgo es la clave para vivir mejor y tomar mejores decisiones. Saber que eres PAS te permite entender por qué te saturas en ciertas situaciones. Te da permiso para pedir un tiempo a solas, para retirarte a un entorno tranquilo sin sentir culpa, sabiendo que no es debilidad, sino una necesidad biológica de tu cerebro. Vas a saber procesar mejor tus emociones y vas a manejarte mejor con las personas que también lo son. En definitiva, el conocimiento de este rasgo es una herramienta poderosa que redunda en un mayor bienestar personal. Si este vídeo te ha ayudado a entenderte mejor o a entender a alguien cercano, dale un me gusta. Suscríbete al canal A Través de la Mente si quieres seguir explorando más temas de psicología y además deja tu comentario y cuéntame, ¿qué pilar de la alta sensibilidad te ha interesado más? Nos vemos en el próximo vídeo.